y escolares multiculturales de actualización del magisterio, textos para alumnos de secundaria, etcétera. O sea, es una compra en lo que va del sexenio, 5 años y medio, lo que hemos calculado, son 309 millones de ejemplares de libros que le ha comprado de todo índole. En 10 años anteriores, el decenio de 90 al 2000, la industria editorial le vendió 30 editores, no la industria editorial, 30 editores le vendieron al gobierno federal 80 millones de ejemplares. Es el equivalente a lo que el gobierno federal del presidente Ford les compró nada más en el año 2005. Ahora, en términos del precio único del libro, ¿ustedes tienen alguna posición sobre esto? Bueno, no, realmente como gobierno no, porque el precio va a continuar siendo negociable conforme al costo, etcétera, con la industria editorial. Pero hablando del ustedes precio, en particular. Sí. Bueno, a ustedes no les podrían dar descuento en los libros. No hay descuento, hay un sistema que tenemos establecido que es tomar en cuenta papel, impresión y encuadernación, y si hay un multiplicador. Pero si la ley del libro prohíbe dar descuentos, ustedes no le van a poder dar. Está previsto en la ley del libro que los precios para el gobierno y para las grandes compras de gobierno son especiales. ¿No se le podría dar descuento a nadie más que al gobierno? Ahí yo como ciudadano objeto, porque ¿por qué al gobierno le dan un trato especial, sobre todo si se está estableciendo que el precio del libro debe ser igual para todos y no puede haber por ley ningún tipo de descuento? No es específicamente para el Estado, es para los libros que se adquieran que no son para reventa, pero son para uso público, es decir, una biblioteca pública o privada que adquiere libros para sus lectores puede tener un descuento. Si los van a vender después, entonces sí aplica la ley, pero no es porque sea el Estado o no el Estado cae dentro de ello. Entonces, bueno, pero es a todo aquel que compre para no revender. ¿No te inquieta, José Ángel, que esta ley considere un delito el dar un libro con descuento? No me inquieta, Sergio. Ese es uno de los temas que hemos tenido oportunidad de comentar en algunas otras ocasiones. No me inquieta porque los precios van a ser más bajos. De entrada... Es que yo no entiendo este argumento de que los precios, si yo prohíbo los descuentos, los precios van a ser más bajos. Sí. Pues eso no tiene lógica económica. No, sí la tiene, porque yo iniciaba diciendo que cuando un cliente grande te compra y te pide que quiere un descuento, tú no puedes darles descuento porque vas contra tus márgenes. Entonces aumentas el precio del libro. Y al aumentar el precio del libro, todos se ven afectados, excepto estos pocos que pueden comprar en esas librerías. Estas librerías que dan descuento son 35, 40, el descuento está prohibido con la ley de fomento a la lectura y el libro, que en su capítulo... Quienes compraban en estas 35, 40 librerías... Pero pueden seguir teniendo descuento, van a tener que pagar más, van a tener descuento en los libros que tienen más de 3 años. La ley es muy clara en ese aspecto. Y yo quería comentar un poco también el tema que decía Miguel Ángel. Sí. Miguel Ángel está haciendo unas cifras sobre un traslado de un libro. Y normalmente los libros de editores no trasladamos un libro. Es decir, ocasionalmente lo hacemos porque hay una urgencia. Pero algunas librerías a veces manda 5 o 10 libros, ¿no? Por eso, pero ya no es uno y la tarifa cambia. Cuando pasas de 1 kilo es otra tarifa. En fin, habría que ajustarlo. Pero en términos generales, mencionó Miguel Ángel hace un rato a Librerías Dante, que está en Mérida, es la cadena de librerías más importante del sureste. Sus costos de traslado, incluyendo las devoluciones, que tú sabes que en la industria editorial son bastante frecuentes, es 2.8%. 2.8%. ¿Qué por ciento? 2.8%. Editorial Trillas, que tiene casas en toda la República, tiene 40 casas, su costo de transportación no llega al 3%. Entonces, tampoco eso nos justifica para que haya un aumento de precios, eso comentaba hace un rato, de 40%. Pero además es algo que se hace una negociación entre unos y otros. A veces lo paga la ida el editor, la devolución el librero que devuelve, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema que me parece que hay que poner en su justa dimensión. Miguel Ángel. Mira, creo que nadie ha mencionado que el incremento del libro podría darse en un 40%. Finalmente, lo que está haciendo Quintanilla es referirse exactamente a los grandes libreros, a las grandes casas. ¿Y en qué es en este factor en el que inciden? Bueno, pues finalmente en que tienen una casa en México que es la que recibe todos los libros, los junta, los une de todas las editoriales y para poderlos mandar hacia sus puntos de destino. Exactamente igual lo hace Trillas, junta todos los libros de todas las editoriales que compra y después los manda a su destino. Eso es un costo y sin embargo, ¿qué van a hacer las librerías pequeñas? Perdóname, pero vámonos a cuáles son realmente las librerías que cuentan en el país.
no son los grandes libreros, no son los grandes distribuidores que finalmente, pues, que distribuyen libros de texto, libros de literatura de evasión. No hay que perdernos, o sea, tenemos que pensar que el libro siempre ha sido un eje del conocimiento. ¿Quiénes son los que distribuyen esos libros que son ejes del conocimiento, que van finalmente a los estudios superiores, a los estudios medios universitarios? Las pequeñas librerías, los pequeños distribuidores. Hay librerías en el 6% de los municipios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar estructuras, tenemos que generar una base. Pero el precio único evitaría que se abrieran librerías. No, al contrario. No, pues, en este momento lo que sucede mucho es que tú llegas a una librería y ves un libro y dices, lo voy a comprar en la librería Perenganita, ahora que vaya. Y luego resulta que ni vas. O resulta que se lo ibas a encargar a un pariente que vive cerca, pero no se lo encargaste. No, pero ¿qué va a resultar con eso, Quintanilla? Lo que sucede que es si el precio es igual, ya no te vas a esperar a comprarlo en otro lado, porque ya lo tienes ahí. El problema es de que a esos municipios ya no va a llegar ese libro. En este momento no va a llegar en el 6%, hay 94%. No va a llegar ese libro porque finalmente al librero no le va a convenir. No, de hecho, porque no hay libreros con lo que le cuesta el envío. Lo que tenemos que hacer, y yo me remito a la experiencia, Alemania tiene precio fijo y hay 9.000 librerías en Alemania. Son 82 millones de habitantes. Pero Estados Unidos tiene muchísimas librerías y no tiene precio fijo. También son países en los que hay una costumbre mecanismo de leer. Sí. En Estados Unidos que no es un precio fijo, pero sí es un mecanismo de muy poca variabilidad y que el editor fija el precio y tan lo fija que está impreso en las portadas. Después los libreros, después de tiempo, pueden hacer descuentos. Yo compro libros en Estados Unidos siempre por debajo del precio recomendado por el editor. Por eso, es un mecanismo diferente. En Estados Unidos hay un hábito lector bastante sólido y bastantes años. En este momento no. Entonces tenemos un gravísimo problema y tenemos que poner los libros accesibles. Si subimos los precios, dejamos de leer. Se nos acabó el tiempo, perdón, pero se nos acabó el tiempo y si no nos cortan, ya saben cómo son aquí en televisión. Quiero agradecer a los tres, José Ángel Quintanilla, Jorge Velasco, Miguel Ángel Porrúa, gracias por venir aquí a discutir este tema. Yo sé que nos quedó tiempo, pero que no tuvimos tiempo suficiente, pero quizás lo podamos hacer en otra ocasión. Sí. Yo pedí datos a España esta mañana para ver cómo había funcionado la nueva ley del libro y nos dicen que a partir de la implantación de la nueva ley del libro, el sector librero se ha quejado de cientos de negocios han cerrado. Solo en Madrid han cerrado 120 librerías. Esta ley incluye precio único. Claro, precio único. Y además establecen un sistema ya en España, que es el sistema bicéfalo, me lo dice la Asociación Nacional de Libreros. Bicéfalo quiere decir precio fijo y descuentos libres. Precio fijo y descuentos libres. El texto tiene 15% de descuento en España. 25. Entonces eso es parte de lo que genera el problema. Por eso aquí estamos diciendo todos parejitos, para que no haya esos problemas. Bueno, pues aquí están todos los puntos de vista, aquí los tiene siempre en Quinto Poder. Gracias por su atención, nos vemos la semana que viene.